¿Por qué no ves tu Biblia en Levíticos capítulo 8? Capítulo 8 de Levíticos. Y el título de este capítulo va a ser lo que es la consagración de los sacerdotes. La congregación de los sacerdotes. Y hemos observado hasta el capítulo 7, los primeros 7 capítulos del libro de Levítico tratan de los sacrificios. Y como se dan cuenta, hemos visto, claro, todas estas clases de sacrificios que el Señor ha asignado. Y ahora, en el capítulo 8, va a tratar de Aarón y de sus hijos, una familia de levitas, los sacerdotes. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esta familia de Aarón y los hijos. Y va a ser algo interesante también de poder entender. Ya dejamos un poquito porque todavía vamos a tocar algunos sacrificios, pero ahora vamos a ver la perspectiva en lo que es el sacerdocio. En este caso Aarón como sacerdote y sus hijos también. Como pecadores necesitamos que un sacrificio es lo que hemos entendido a través de los capítulos anteriores. Como creyentes, un sumo sacerdote. Y ¿sabes qué? Tenemos a ambos en Jesús, el Cordero de Dios y nuestro gran sumo sacerdote. Y lo vamos también a comparar de lo que Jesús hizo, ahora lo que nosotros estamos en el nuevo pacto. Pero vamos a comenzar en la parte número 1, comenzando del versículo 1 al 5. Comenzando del versículo 1 al 5. Y vamos a ver lo que se llama un preludio a la consagración de Aarón y sus hijos. Y vamos a tomar los primeros 3 versículos en lo que es el mandamiento dado. Vamos a ver lo que Dios dijo a Moisés. Y vamos a leer diciendo así, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Algunas de estas cosas ya hemos hablado un poquito antes. Y versículo 3 dice, y reúne. Nota el primer versículo, el versículo 2 dice, toma, y el versículo 2 dice ahora, reúne. Dice, toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora observa el versículo 2 cuando dice, toma ¿a quién? Aarón y a sus hijos con él. Ahora notamos que en Éxodo capítulo 29 registra que los mandamientos que Dios le dio a Moisés para llevar a cabo la ceremonia de consagración con Aarón y sus hijos. Y ahora que el tabernáculo estaba terminado, era tiempo ya para llevar a cabo la ceremonia. En el libro de Éxodo, hemos notado cómo Dios comandó a Moisés a construir ese tabernáculo, pero ahorita ya ese tabernáculo está listo para ser usado. Y ahora aquí en este libro de Levíticos vamos a ver cómo se usa. Ahora, dentro de lo que es el versículo 29:1, declaraba el propósito de la ceremonia. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, Dios dice, para que sean que mis sacerdotes. Y esto quiere decir que van a estar apartados, sacerdotes apartados para el propósito y voluntad de Dios. Ahora, tú puedes decir, bueno, esos son para las personas que están dentro de lo que es el pastorado, ¿no? en nuestros días de hoy. Pero, ¿sabes qué? Algo interesante ahora en el Nuevo Testamento, me gustaría que escribieras esta cita bíblica, Primera de Pedro 2, 5 y 9. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿cómo yo puedo relacionar todo esto con mi vida? Ahorita que ya estamos en otro tiempo, ya estamos en el nuevo pacto que nosotros llamamos. Bueno, podría decirte que ya que en Jesús somos un sacerdocio santo, y en Primera de Pedro capítulo 2, 5 y 9, dice que nosotros somos un real sacerdocio.
Y hay mucho que podemos aprender por analogía de esta ceremonia de consagración, y lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo se aplica a nuestra vida hoy, ¿verdad? No es de que vamos a hacer sacrificios literales, pero vamos a ver ahora con el nuevo pacto qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Y Dios quiere que separarnos para su propósito y voluntad. El Señor te quiere decir, te quiere separar, te quiere apartar para su propósito y su voluntad. Y Él utiliza estos principios, ¿sabes para qué? Para cumplir la meta. Ahora, nota aquí que más adelante dice que reúne toda ¿qué? Toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí también observamos que Dios dio una lista específica de cosas necesarias para la ceremonia de consagración y ordenó que toda la congregación, escuche esto, fuera testigo de esta ceremonia. O sea que tenía que haber testigos, ¿no? No era una ceremonia privada, tenía que haber testigos. O sea que no, en pocas palabras, no sería una ceremonia en secreto. Y aquí observamos una presentación de los sacerdotes, pero también observamos, antes de que pueda haber presentación, ¿sabes qué debe haber? Preparación. Si realmente no hay preparación, entonces no podemos ¿qué? No puede haber una presentación, ¿no? Y creo que es muy importante hacerse. Aquí observamos en este pasaje que Dios preparó ¿a quién? A Moisés. ¿Durante cuántos años? 80 años. Escucha esto. 40 años como príncipe en las cortes de Faraón y 40 años como pastor en la parte trasera del desierto, ¿verdad? Y tú ves ese contraste tan drástico, ¿no? Imagínate un príncipe en un palacio. Qué hermoso, ¿no? Las mejores vestiduras, la mejor comida, todo lo que pensemos el príncipe puede tener. Pero no solamente eso, nota esto que también lo preparó como pastor en el desierto, ¿verdad? Se dice que aún así ni las ovejas que Moisés cuidaba eran de él, ¿verdad? O sea que de plano no tenía nada, ¿verdad? Pero antes de llamarle para que alejara a su pueblo de Faraón y los guiara a través del desierto. Si nosotros vemos la historia de Moisés, él estaba llevando un papel muy importante al pueblo judío, ¿verdad? Que iba a sacar al pueblo de ¿dónde? De Egipto. Y eso necesitaba preparación. Y no solamente él, también en otros personajes bíblicos. Si ustedes conocen de quién, de Pablo. Dios preparó a Pablo, ¿saben por cuántos años? 3 años. Su escuela académica, podemos decirle que no fue tanto como Moisés, ¿verdad? Fueron 3 años en el desierto de Arabia, antes de llamarlo para llevar el evangelio a los gentiles. Y esta posición también era tan importante, llevar el evangelio a los gentiles. Te puedes decir, bueno, ¿quiénes son los gentiles? No entiendo qué es esto. Bueno, los gentiles son los no judíos, o sea que nosotros somos ¿qué? Gentiles, ¿no? Literalmente. Pero vemos aquí, no solamente a Moisés, no solamente a Pablo, pero ¿sabes qué? Alguien también que vemos, Dios preparó a Jesús, ¿sabes por cuántos años? 30 años. A través de la sumisión a sus padres terrenales, y como resultado, ¿sabes qué? Él creció a favor tanto con Dios como con el hombre. Nota esta cita, Lucas 2:52, se dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Nota que estos 3 personajes bíblicos recibieron ¿qué? Preparación. Ahora, si realmente nosotros queremos ser usados por Dios, creo que es bueno que nosotros podamos hacer una observación así como Zacarías.
Fíjate lo que dice Zacarías 4:10, y voy a quizás parafrasear. Él está diciendo, no desprecies el día de las cosas pequeñas, ¿verdad? No debemos despreciar lo que Dios nos da en nuestras manos. Tú puedes decir, bueno, me da cosas pequeñas, ¿verdad? Yo quiero algo grande, ¿verdad? A nosotros nos gustan las cosas masivas, nos gustan cosas que realmente sean grandes, ¿no? Pero Zacarías nos da una observación, ¿sabes qué? No desprecies las cosas pequeñas que Dios te da. Podemos estar en la parte de atrás del desierto como Moisés, pasando por tiempos aburridos o situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Todo eso es parte de la preparación de Dios. Así es que no debemos de despreciar todo eso, porque Dios está trabajando en nosotros. Pero vamos a ver más adelante, ahora en el versículo 4 al 5, Moisés hace lo que el Señor ordena. Nota aquí que hasta este momento Moisés todavía continúa en qué? En obediencia. Versículo 4 dice, hizo pues Moisés como Jehová que le mandó. Y dice, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer, ¿verdad? Y vemos aquí la palabra de Moisés sobre la congregación. Pero vamos a ver ahora, en la parte número 2, del 6 al 21, vamos a ver aspectos de consagración sacerdotal. Y es tan importante observar esto, porque de aquí entonces vamos a comenzar a aplicar lo que aprendemos hoy en día en nuestras vidas. Aspectos de consagración sacerdotal. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué es eso de consagración sacerdotal? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a usar yo ahorita, no? Bueno, hemos aprendido ahorita que somos sacerdotes. Tú eres sacerdote, seas hombre o mujer, eres real sacerdocio, de acuerdo a lo que dice 1 de Pedro. Pero ahora vamos a empezar en el versículo 6, que vamos a ver el lavamiento de los sacerdotes, un proceso de lavamiento. Y dice así el versículo 6, entonces Moisés hizo acercarse a ¿quién? A Aarón y a sus hijos. ¿Y qué pasó? Y los lavó ¿con qué? Con agua. Ahí estamos observando que es un baño, ¿verdad? Un lavado, y es con agua. Ahora, nota aquí la frase que los lavó con agua. Aquí el proceso de consagración comenzó ¿con qué? Con un lavamiento, ¿no? Todos los ministerios sacerdotales, escucha esto, comienzan con limpieza. Y un lavamiento que era recibido, dice aquí, los lavó con agua. Ahora, nota que pues era un poquito bochornoso, ¿no? Imagínate, hay testigos, ¿verdad? Y que te estén bañando ahí enfrente de todos ellos, ¿no? Dice, ay, qué feo es, ¿no? Qué humillante. Y debido a que fue realizado públicamente. Pero ¿qué podemos entender de esto? Bueno, no podemos ser limpios de nuestro pecado sin ser humillados primero, ¿verdad? Y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos, entonces venimos ante Dios que humillados ante Dios, de saber que hay pecado en nosotros y necesitamos ¿un qué? Un arrepentimiento. Y la pregunta puede realizarse y decir, bueno, ¿cómo nos prepara el Señor para el servicio? Bueno, lo primero que pasa es que nosotros tenemos que ¿qué? Que lavarnos ¿con qué? Con agua, ¿verdad? No se trata de un baño María, como dicen por ahí, ¿no? Debe de ser con agua. Ahora, ¿cómo lo podemos entender ahora en lo que nosotros estamos en el nuevo pacto? Nota esto en Efesios y escribe esta cita para que en casa puedas hacer un poco de tarea. Efesios capítulo 5 identifica el agua, ¿saben cómo qué?
como la palabra de Dios. El agua es identificada como la palabra de Dios. Y te voy a leer lo que dice Efesios 5. Dice, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí Jesús está declarando. Y Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y también Jesús prometió en Juan 14:26, escucha esto, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora nota esto, la obra del Espíritu Santo es recordarnos la palabra. Sin embargo, no podrá recordar lo que hemos puesto en nuestra memoria. O sea que el Espíritu Santo, en esta pequeña nota, se dice que nos va a hacer recordar lo que está en la palabra de Dios. Pero si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nosotros, ¿cómo va a trabajar el Espíritu Santo, verdad? Se dice que el Espíritu Santo va a usar eso, lo que hay en tu mente de la palabra de Dios y saber usarla en el tiempo que se necesita. Es por eso que es bien importante que mantenernos en la palabra de Dios. Entonces, para resumir, estamos pensando así, bueno, me estás dando a entender que soy del real sacerdocio y por lo tanto yo tengo que hacer un proceso de lavamiento. Entonces, en otras palabras, yo tengo que estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que me va a limpiar. Nota esto cuando tú lees la palabra de Dios y ves y te analizas tu vida y dices, man, realmente he errado, he fallado en tantas cosas. Y tú te das cuenta y sabes que produce en ti un arrepentimiento en tu corazón, pero un arrepentimiento realmente sincero. Y vienes con Dios y le dices, ¿sabes qué, Dios? Pues sí he fallado aquí y perdóname, porque realmente yo he visto que no estoy en la verdad. Ahora, eso es la limpieza. Y estás limpio ahora. Pero no solamente eso, pero ahora vamos a ver más adelante en el versículo 7 al 9, la vestimenta de los sacerdotes. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Y puso sobre él, ¿qué? La túnica y le ciñó con el cinto. Iba a decir cincho, ¿verdad? Porque a veces en México dicen cinchos. Dice, con el cinto, dice, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de sí mismo el urim y tumim. Después, versículo 9 dice, puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso que la lámina de oro. La diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. ¿Se acuerdan cómo decía esa diadema? Decía santidad a Jehová, ¿se acuerdan? Entonces vemos aquí ese tipo de vestimenta que nosotros ya observamos en el libro de Éxodo, pero ahorita lo que está sucediendo es que ya está en la ceremonia. Y nota aquí cuando dice, y puso sobre él que la túnica. Ahora, después de haber sido lavados, ahora el sacerdote debía de ¿qué? De ser vestidos, ¿verdad? Pero no con sus propios vestidos, o sea que ya no se iba a poner la ropa de ahí, ¿verdad? Que traía. Debía de ponerse una vestimenta dada por ¿quién? Por Dios, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros observamos en la palabra, también en el libro de Éxodo. Ahora, así como estos antiguos sacerdotes, cada creyente, escucha esto, es vestido en Cristo Jesús y su justicia. Anota esta cita, Apocalipsis 3:5. Y dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Se acuerdan cuando iban los lunes en la escuela de blanco? Porque ibas a hacer el honor a la bandera, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era chico, teníamos que hacer el honor y teníamos que ir todos de blanco, ¿verdad?
porque significaba quizás la pureza, ¿no? Pero bueno, aquí dice el que el venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Y luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí observamos que esta es una vestimenta, ¿sabes qué? Que es dada gratuitamente por Jesús, pero recibida y usada por fe. Entonces, nosotros no solamente debemos de estar en la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Seguir los pasos de Dios. Cuando nosotros escuchamos acerca de la vestimenta, cuando tú vienes a los pies de Dios, dice que tú te quitas esas ropas sucias, esas ropas viejas, y ahora te pones ropas que de lino, ¿verdad? Que ahora tú estás en los pasos de Dios. Ya no eres el de antes, tú eres una nueva persona y tienes una nueva vestimenta. Y a veces el problema que nosotros tenemos es que venimos a los pies de Dios, pero nos quitamos esas ropas viejas. Pero ¿sabes qué? A veces lamentablemente nos quedamos desnudos, porque no nos ponemos esas vestiduras que Dios nos quiere poner. Y a veces cuando estamos en esta condición, ¿sabes qué pasa en tu vida, en mi vida? Somos unas personas miserables. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado algo, y eso es bueno, pero ya no nos hemos puesto nada. Y nos sentimos desnudos y dices, me siento un vacío. Y tú dices, esto lo de Dios no es para mí. ¿Por qué? Porque realmente no trabaja, ¿no? Y comienzas a pensar de esa manera. Pero nosotros debemos de seguir los pasos de Dios. Y no solamente eso, pero también vamos a ver del versículo 10 al 13 la unción de los sacerdotes. La unción de los sacerdotes. Y vamos a leer del versículo 10 al 13 y dice así. Y tomó Moisés, ¿qué tomó? El aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Y qué es lo que hizo? Y las santificó. Subraya esa palabra, santificó, porque es importante. Dice el versículo 11, y roció de él sobre el altar, ¿cuántas veces? 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, ¿para qué? Para santificarlos. Nota esta vez, una vez más la palabra, santificarlos. Versículo 12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y la ungió, ¿para qué? Santificarlo. Nota aquí una vez más la palabra santificación. Y versículo 13 dice, después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y los vistió ¿de qué? Y les vistió, las túnicas, les ciñó con los cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y aquí observamos que Moisés tomó el aceite de la unción. Y se dice que el aceite fue rociado sobre todas las cosas. ¿Y sabes para qué? Para mostrar que específicamente, ¿sabes qué? Fueron separados para el servicio del Señor. Así es que cuando él rociaba ese aceite, entonces mostraba que dicen, todo esto que ha sido ungido con aceite es solamente para el servicio ¿de quién? Del Señor. Nota el versículo 12 cuando dice que derramó el aceite ahora sobre ¿quién? La cabeza de Aarón y la ungió para santificarlos. Ahora, los sacerdotes también debían de ¿qué? De ser ungidos, no solamente los instrumentos, pero también los sacerdotes, que también es un instrumento. El aceite es una ilustración que del Espíritu Santo. Cuando tú ves la palabra aceite, la mayoría de las veces, y si no en todas, si no me equivoco, ¿qué es? La ilustración del Espíritu Santo.
y era derramado sobre quienes, sobre sus cabezas, indicando que era dado en gran medida. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sido ungidos con aceite, verdad? Y no estoy hablando de aceite de carro, ¿verdad? Aceite que nosotros usamos, de olivo. Y claro, en nuestros tiempos ahora nosotros solamente untamos nuestros dedos sobre aceite y lo ponemos quizás a veces en las frentes, en las manos, en algunas partes, ¿verdad? Pero en aquellos entonces, ¿saben lo que pasaba? Agarraban ese aceite y lo derramaban en la cabeza del sacerdote. Y ese aceite llegaba hasta las barbas, ¿verdad? Y pónganse a pensar cómo era que ese aceite era derramado. Fíjate lo que dice Salmo 133, 12, nos da un ejemplo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, o sea, el aceite. Y dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Qué interesante es, ¿no? O sea que Aarón era barbudo, ¿ah? Que ese aceite llegaba hasta las barbas de Aarón y baja, nota esto, baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea que realmente era un baño completo de aceite. El de pensar que empezaba sobre la cabeza, después sobre las barbas y luego a sus vestiduras, ¿verdad? Realmente era ungido en gran manera, en gran medida. Y no solamente eso, pero nota aquí las palabras y las santificó. Esto significa, nota esto, que el aceite de la unción separó a ¿quién? A Aarón. Y si algo es santificado, es apartado para el servicio de Dios. Y si alguien te pregunta, bueno, ¿qué es eso de santificar? ¿Cómo yo puedo ser santificado? ¿Qué es? ¿Qué significa? Solamente dile, ¿sabes qué? Eres apartado para el uso o para el servicio de Dios. Eso es todo, es bien simple. Y es importante también que nosotros debemos de entender esto. La palabra santificación. Mucha gente le dice, wow, es inalcanzable. Y dicen, wow, esa persona es, no sé, lo ven muy difícil. Pero sabes que es simplemente ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Y la pregunta para nosotros, ¿realmente somos nosotros personas santas, santificadas? Si tú dices, realmente yo me he apartado solamente para el uso exclusivo de Dios, entonces tú eres parte de una santificación. Y aquí notamos que una vez que fue rociado por aceite, el tabernáculo dejó de ser, escucha esto, cuando esa ceremonia estaba llevándose a cabo, ahora ya no la tenían como una simple tienda. Tampoco el altar era solamente una simple hoguera. Y también tampoco Aarón ya no era un simple hombre, sino que realmente eran todos esos instrumentos apartados, eran santificados para el uso exclusivo de Dios. Ya eran algo totalmente diferente. Y así como estos antiguos sacerdotes, escucha esto, muy importante, cada creyente tiene una unción la cual pueden recibir y andar por fe. Primera de Juan 2:20, escucha esto y escríbelo. Dice así, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Importante de poder entender este pasaje. Y entonces, tú eres una persona, ¿para quién? Para Dios. Y para resumir, que hemos entendido estos aspectos, la primera que es la palabra de Dios, ¿no? Importante nosotros estar en la palabra de Dios. Número 2, ¿qué es? Seguir los pasos de Dios. Seguir los pasos de Dios. Y eso habla de la vestimenta. Y por último, somos personas santificadas. Somos apartadas, ¿para quién? Para Dios. Una vez más, palabra de Dios, pasos de Dios y para Dios. Importante para que nosotros podamos observar y seguir. Pero vamos a ver, 14 al 17, vamos a comenzar ahora el sacrificio
de la ofrenda por el pecado. Y dice así, 14 dice, luego hizo traer el becerro de expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre ¿qué? La cabeza del becerro de la expiación. Ya lo habíamos visto eso anteriormente. Y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Y purificó el altar. Y echó los demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y los hizo arder Moisés sobre el altar. Versículo 17 dice, mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés. Y eso lo habíamos visto también anteriormente en los sacrificios. Y la idea detrás de la antigua palabra hebrea para altar, ¿sabes qué era? Matadero. Eso es. Cuando dicen, te vamos a llevar al altar, bueno, pues dicen en pocas palabras al matadero. Dicen, ay, ay, ay. En eso el antiguo altar. Y era un lugar de muerte. Pero ¿sabes qué? Fue hecho santo y consagrado a Dios. Así como ese antiguo altar, el altar del nuevo pacto, ¿quién es? La cruz, ¿verdad? Es transformado de un lugar de muerte a un lugar apartado para dar vida. En aquellos entonces la cruz significaba la muerte. ¿Sabías eso? Cuando veían la cruz dices, bueno, alguien va a morir. Pero ¿sabes qué? Esa cruz ahora es transformada en lugar de muerte. ¿Sabes a qué? A un lugar apartado para dar vida. Y es importante. Y es por eso que nosotros como cristianos no ponemos la cruz como para darles a entender, bueno, es la muerte, sino que es para que da vida, ¿no? Y aún así en nuestros días, ¿sabías que ahora muchas gentes están siendo ofendidas por esas cruces? Que han llevado hasta las cortes para decir, ¿saben qué? Quiten todas esas cruces, ¿verdad? Apenas ayer estaba viendo unas noticias que, no sé si en años anteriores te diste cuenta que primero empezaron a sacar los 10 mandamientos de las cortes, ¿verdad? Y realmente lograron su objetivo, aquellas personas anticristianas. Y el del noticiero estaba diciendo, bueno, ahorita lo que se está observando y lo que está en la siguiente lista es la cruz. La gente ahora anticristiana quiere quitar la cruz. Y aún así decía una persona, bueno, entonces todo lo que se vea como cruz se tiene que quitar. Y esta persona estaba diciendo, ¿acaso los postes de luz a veces se ven como cruces? ¿Acaso tenemos que quitar los postes de luces, no? Y cosas así. Pero bueno, eso es lo que realmente significa. Un lugar apartado para qué, para dar vida, y lo que es la cruz. Pero vamos a ver ahora del 18 al 21, vamos a ver el sacrificio del holocausto, y dice así del 18 al 21. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua que los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. ¿Holocausto de qué? Nota aquí, de olor grato. Ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y como lo habíamos aprendido anteriormente, esta demostración significa de compromiso total hacia el Señor. Un compromiso total hacia el Señor. Llegó después de los primeros 3 aspectos de la ceremonia, el lavamiento de unción y expiación, sin que estas 3 cosas se llevaran a cabo primero. En verdad que no nos podemos dar a nosotros mismos a Dios. Es importante nosotros
atravesar estos sacrificios y tener ese compromiso total hacia el Señor. Pero ahora vamos a ver la parte número 3, del 22 al 36. Y vamos a ver la ceremonia de la santificación sacerdotal. Ahora, 22 al 24, vamos a ver el sacrificio y la sangre. Y vamos a leer 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre, nota esto, el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. 24 dice, hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre sus pulgares en sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, los sacerdotes eran marcados con la sangre del sacrificio. En 3 lugares se tenía que aplicar la sangre. Y vamos a resumir. Dice que en donde, en la parte del lóbulo de ¿qué? De la oreja derecha. O sea que se tenía que poner sangre en la oreja. No solamente eso, pero dice que del pulgar en la mano derecha. Y también sobre ¿qué? Sobre el pie derecho. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿para qué se hacía todo eso? Bueno, ellos deberían de oír cuando se aplicaba en la oreja diferente. Debían de también trabajar diferente cuando se aplicaba en la mano derecha. Y también debían de ¿qué? De caminar diferente. Entonces, como sacerdotes, se nos aplica también eso ahora en el nuevo pacto. Nosotros tenemos que oír diferente. Tenemos que trabajar diferente y también ¿qué? Caminar diferente. Y la pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo? Y esa es la observación que nosotros podemos ver de estos sacerdotes, así también como nosotros debemos de hacerlo. Ir contra corriente de este mundo. Ahora vamos a ver del 25 al 29. Ahora una ofrenda mecida para Dios. Y vamos a leer, dice 25. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos ¿de quién? De Aarón y en las manos de sus hijos e hizo mecerle como una ofrenda mecida delante de Jehová. ¿Se acuerdan que habíamos comentado acerca de la ofrenda mecida, que era como un modo que se hacía, ¿no? Y supuestamente hacían como el símbolo de una cruz en aquellos entonces. Y dice el 28, después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones ¿en qué? En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y por último 29 dice, y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea que vemos aquí que también Moisés hizo esa ofrenda mecida. Y cuando nosotros observamos eso, y observamos que era primero mecido delante de Dios como un acto de presentación. Es como diciendo, aquí está el sacrificio, ¿verdad? Lo estábamos presentando ante Dios. Y luego estas porciones, ¿sabes qué? Eran quemadas como un acto de entera devoción. Y creo que es importante también hacer nosotros esa ofrenda mecida, ¿verdad? Y claro, no lo vamos a hacer literalmente, ¿verdad? No te vas a poner a media calle y estar haciendo así, ¿no?
Pero simplemente es que realmente tú digas, Señor, aquí estoy. Que a veces cuando decimos sí, aquí el grupo de alabanza, levanta tus manos, ¿verdad? Es de poder decir, bueno, acá estoy, Señor, vengo a traer este acto de presentación y comienza a hacer un sacrificio de alabanza. Y es no solamente eso, pero también estás haciendo un acto de entera devoción. Y no solamente aquí, pero también en donde tú quieras estar. Si vas manejando, Señor, aquí estoy, estás hablando con Dios, estás haciendo eso en tu vida. Versículo 30, vamos a ver ahora sangre que es rociada sobre la vestimenta sacerdotal. Nota esto, es por eso que a veces vemos y algunos comentaristas, si podría decir así, se quejan, ¿no?, de este libro, que es un libro que realmente notan mucha sangre, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice aquí, dice versículo 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora, vamos a notar aquí algo interesante. Se dice que se agarró que el aceite de la unción y también que la sangre. Ahora, ¿qué entendemos con esto? Dios quería que la sangre estuviera mezclada con el aceite. La sangre tenía que estar mezclada con el aceite y que dicha mezcla fuera rociada sobre los sacerdotes. Entonces estamos hablando que es una combinación importante aquí que debemos de entender, tanto del sacrificio como del espíritu que representa el aceite, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar. Y la sangre de Jesús, la cual que nos limpia, y el aceite del Espíritu Santo, la cual que nos perfuma. Y cuando tú estés, perdón, para que podamos aprender mejor esto, cuando tú vas al proceso de baño, ¿verdad? Cuando tú te vas a bañar, nota esto, cuando tú estés en el shower, acuérdate que es que la palabra de Dios, ¿verdad? Y después sales del baño y ya no te pones la ropa que usabas antes, pero ahora son vestiduras limpias. Entonces, ¿qué es? Los pasos de Dios, ¿no? Y entonces eres una persona santificada, que es que ahora eres para Dios. Y ya cuando estás ahí en el tocador, ¿qué pasa? Ya estás limpio, ¿verdad? Pero ahora también te echas que tu perfumito, ¿verdad? Y vemos aquí esta combinación. Eres una persona limpia. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? El aceite del Espíritu Santo en ti, la cual la gente te puede ver y decir, es tan agradable que esta persona pueda estar alrededor. Porque vemos realmente el testimonio, el Espíritu Santo trabajando en esa persona. Y es tan agradable, ¿no? Es tan agradable. Bueno, recuerdo cuando en los microbuses la gente nos echaba perfume, estaban así en los barrotes con los dos brazos. De híjoles, una crueldad, ¿no? Pero cuando alguien tenía un buen perfume, ¡ay, qué bueno, qué bonito es!, ¿no? Pero a veces estamos así, ¿no? Dices, ¡ay, ya viene esta persona! O estás sufriendo ahí en el microbús, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora, en la siguiente sección del versículo 31 al 32, una comida de compañerismo con Dios. Y dice así, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos, ¿qué? La comerán.
Y lo que sobre de la carne y del pan, que dice, lo quemaréis al fuego. Versículo 31 dice que lo comerán. Ahora la comida, escucha esto interesante. La comida habla de la relación continua del sacerdote con Dios. Así es que después de ese baño que tú te das, entonces te sientas a comer y acuérdate de la comida. Una relación continua del sacerdote con Dios. Ahora, quiero que escuches esto acerca de lo que la comida es. El comer es una buena ilustración de una relación continua y saludable con Jesús. El comer, ¿sabes qué es? Es personal. Nadie puede comer por ti, ¿verdad? Tú no puedes decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no comes por mí? Dice que tengo prisa, tengo que irme, ¿verdad? No se puede. Tú tienes que comer. Y nadie puede tener una relación con Jesús por parte tuya. Tu esposo va a decir, bueno, pues ella está con mi familia, está yendo a la iglesia, pues está bien, ¿no? No. Todo es personal. También el comer es interior. Debemos de tomar a Jesús hacia nuestro interior, ¿verdad? Nadie come solamente untándose la comida en el cuerpo. No, no sucede así. Realmente tiene que ser algo del interior. Así también como cuando tú comes es algo interior. De la misma manera Jesús debe estar dentro de ti. No solamente eso, pero también sabes que el comer es actividad. Debemos de tomar activamente a Jesús hacia nosotros mismos, ¿verdad? El comer eleva un sentido de necesidad y produce un sentido de satisfacción, ¿verdad? Cuando tú terminas de comer dices, ay, qué bueno, ¿verdad? Ya no estoy enojado. ¿Te das cuenta cuando tienes hambre estás enojado? Yo me enojo mucho y digo, oh, ya estás me enojo. Con mi esposa me enojo, pero es que tengo hambre, ¿verdad? Y me saca mi sneaker. Lo tengo que confesar, me enojo mucho. Pero bueno, ya le pedí perdón a Dios. Yo sé, por eso lo dije ahorita. No, pero ya es eso, ¿no? Produce satisfacción. Y ya cuando acabas de comer, bueno, estás satisfecho. Tendremos una relación saludable con Jesús cuando sintamos nuestra necesidad de Él y recibamos, escucha esto, la satisfacción que trae dicha relación. Y creo que es importante que nosotros estemos ahí, de decir, Señor, yo te necesito. ¿Y sabes qué? El Señor va a estar ahí contigo y vas a estar satisfecho en cuanto a esa relación. Versículo 32 también cuando dice, lo que sobre, ¿qué va a pasar? Lo quemaréis al fuego, o sea que no va a haber recalentado, ¿verdad? Dios no quería compañerismo con comida pasada, como lo habíamos visto anteriormente. Aun si tenían la misma comida, Dios quería que fuera fresca. Él quiere que nuestro compañerismo con Él sea fresco. ¿Cuántos de nosotros nos gusta comer comida pasada? Pues no tanto, ¿ah? Pero ¿qué hay con la comida fresca? De la misma manera, nuestra relación con Dios tiene que estar siempre fresca. Que puede decir, bueno, hace unos minutos atrás estaba hablando con el Señor en el carro o cosas así, ¿verdad? Que sea realmente fresco. Versículo 33 al 36, vamos ahora a ver 7 días de santificación. Y escuchemos esto, dice así. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, nota esto, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Porque por 7 días seréis, ¿qué? Consagrados, nota esto, 7 días que tenían que estar ahí encerrados. De la manera que hoy se ha hecho, mando a hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis.
porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Vemos esta cosa tan estricta, que realmente si no lo hacían, morían, ¿verdad? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Ahora, esto era el último paso de preparación. ¿Y sabes qué? Cuando Dios nos prepara, y este es el último paso de la preparación, que fue que aislamiento. 7 era el número de finalización. Y aquí observamos que Aarón y sus hijos debían permanecer en el tabernáculo. ¿Cuántos días? 7. 7 días. Y alguien dijo que el ministerio es como la sarampión. ¿Conoces la sarampión, no? Dice, no puedes darlo a menos que lo tengas, ¿verdad? No puedes dar bendiciones a menos que seas bendecido. Y no serás bendecido hasta que estés encerrado, escondido, apartado. Y la pregunta es, bueno, ¿por cuánto tiempo? Bueno, hasta que la obra de Dios en ti esté completa. Y aquí sin duda Aarón y sus hijos estaban ansiosos por comenzar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Debían esperar para no morir, ¿verdad? Ellos tenían que esperar, porque si no, ¿qué es lo que puede pasar? Si realmente ellos salían antes, entonces iban a morir. Era la muerte. ¿Y qué entendemos por esto? Bueno, muchos ministerios mueren porque las personas no saben el significado de una vida devocional personal, de pasar mucho tiempo encerrado en la presencia de Dios. Y eso es lo que es. La pregunta es, ¿cuánto tiempo has pasado con Dios? Y creo que es importante esto también. Ese tiempo de estar separado para Dios, estar con Dios, en ese tiempo de vida devocional con Él. ¿Y sabes lo que pasa? A veces muchas personas salen del redil. ¿Por qué? Porque no tienen esa vida de devoción con Dios. Y dices, esto, para mí el cristianismo no es para mí, ¿verdad? Porque realmente no encuentran eso, realmente no llegan a este aislamiento de devoción con Dios. Pero yo quiero decirte eso, si nosotros experimentamos esto, tú vas a ver que cuando pasen esos 7 días, cuando el Señor diga, ya es tiempo, entonces te vas a dar cuenta el por qué se tenía que esperar. Muchas veces vemos en nuestras vidas por qué pasan cosas en mi vida. Y a veces vienen preguntas que digo, ni siquiera yo mismo tengo la respuesta, ¿verdad? No sé, solamente Dios sabe y conoce la situación. Pero lo que sí sé es que Dios está trabajando en mi vida y Dios también está trabajando en tu vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos y también lo que aprendemos durante toda esa trayectoria es de esperar. ¿Y sabes qué? Eso es lo más difícil. Pero aquí vemos que es bueno y es necesario. ¿Para qué? Para que nosotros estemos listos para el servicio de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hemos visto varias cosas, Señor, y
Padre, simplemente, Señor, queremos mantenernos en tu palabra, Señor. Y no solamente eso, pero Padre, seguir tus pasos, Señor, y ser solamente para ti. Padre, fallamos mucho, pero sabemos, Padre, que si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros, Señor. Y Padre, como real sacerdocio, Señor, nosotros queremos ser limpios. Queremos tener nosotros esas vestimentas blancas, Padre. Y no solamente eso, Padre, pero venir aquí a este centro de adoración, Señor, y poder venir a ti, Señor, con sacrificios de alabanzas, de poder exaltar tu nombre, de saber que tú eres Dios, Señor, y de saber que, Padre, ahora en Cristo Jesús, todo esto, Padre, es simplemente una sombra de lo que iba de venir. Y Cristo Jesús lo hizo todo por nosotros, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por esta palabra, Señor, que nos das. Y Padre, queremos seguir adelante, queremos estar animados de saber que estamos contigo y que estamos listos para conquistar, Señor. Porque en ti tenemos victoria, Señor. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.